SER Podcast. Dentro de 8 horas, a las 6 de la mañana, hora española, por fin empezará la tregua entre Israel y Hamás, según han confirmado a última hora de hoy Qatar y la propia organización palestina. El anuncio acaba definitivamente con la incertidumbre vivida durante el día de hoy, después de que la pasada madrugada Israel retrasara este alto el fuego 24 horas. Y teóricamente, mañana se va a producir también la liberación de 13 rehenes, los primeros 13 de los aproximadamente 240 israelíes capturados por Hamás durante el ataque del pasado 7 de octubre. Enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. ¿Qué términos contempla el acuerdo, Nico? Pues 21 horas después de lo inicialmente acordado, lo que se espera a partir de las 7 de la mañana, Aimar, en unas 8 horas, es que por primera vez desde el 7 de octubre cese el cruce de ataques y entre en vigor por fin ese alto al fuego temporal de 4 días de este acuerdo auspiciado por Qatar, que ha anunciado esta tarde que además a primera hora de este viernes se producirá la liberación del primer grupo de rehenes. Será a primera hora de la tarde. En principio serán mujeres y bebés y de hecho, Aimar, el ejército israelí tiene ya una lista preliminar y ha empezado a avisar a algunas familias que viven con ansiedad estos momentos, porque de hecho solo el ejército y esas primeras familias saben realmente quiénes van a ser los primeros liberados. Nico, faltan por lo tanto 8 horas para que entre en vigor el alto el fuego. A pesar de ello, continúan a esta hora los bombardeos intensos sobre Gaza. Tú los has podido ver. En este momento, ¿cuál es la situación, Nico? Pues siguen esos ataques intensos, Aimar, de artillería, de aviación. Lo hemos visto al anochecer en Sderot, que es esa localidad, la ciudad más cercana a la Franja de Gaza, donde vivían unas 30.000 personas antes de esta guerra que empezó el 7 de octubre y que está ahora mismo totalmente vacía. Es una ciudad fantasma desde la que se ven esas columnas de humo del lanzamiento de artillería y de la aviación israelí. Allí hemos encontrado a algunos vecinos que nos reflejan cómo viven estos días. My family is not here. I stay here because of my work, which is a necessary work. Tahil nos explica que su familia salió, de hecho ha sido evacuada al centro de Israel y que está ahí por necesidad, porque en el trabajo necesitan que esté allí presencialmente. Una ciudad vacía, con presencia militar, con tanques, con camiones militares que están alrededor de este punto. Siguen los bombardeos, Aimar, a esta hora de la noche. Veremos qué sucede de aquí a primera hora de la mañana, cuando en teoría, si no se tuerce nada, como la pasada madrugada, entrará en vigor por fin, al menos esa pausa humanitaria. A las 7 hora israelí, 6 hora peninsular española, Nico, ¿verdad? Sí, a esa hora es lo que está previsto, pero también es cierto que anoche, después de la conexión de hora 25 prácticamente, o a última hora de la conexión de hora 25, es cuando conocíamos ese cambio de rumbo. Esperemos por el bien de todas las partes y sobre todo por la salud de todos los que están en juego, porque recordemos, Aimar, hemos estado en Sderot, no podemos contar lo que pasa a los palestinos que viven en Gaza porque Israel nos impide el acceso libre a la prensa para ver con nuestros propios ojos lo que ahí sucede. Podemos contar lo que pasa a este lado y en cualquier caso el sufrimiento cruzado del conflicto espera que a primera hora de este viernes tenga esa pausa. Nos sigues contando, Nico. Gracias, buenas noches. Un abrazo. Y lo que les vamos a contar ahora es cómo Pedro Sánchez ha mantenido hoy ante Netanyahu la actitud muy crítica del gobierno de España respecto a la masacre que Israel está perpetrando en Gaza. Sánchez es uno de los líderes europeos que más explícitamente ha criticado a Israel por la matanza que está cometiendo en la franja y hoy se lo ha dicho a Netanyahu a la cara, en lenguaje diplomático, pero se lo ha dicho a la cara. Vamos ahora con ello, también con el análisis, esta noche con Lola García. Lola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Manuel Rico, ¿qué tal? Buenas noches. Y Diego Garrocho, muy buenas noches. Buenas noches. Y en la contra de hora 25, Javois, muy buenas. ¿Qué tal, Aimar? ¿Cómo estás? Buenas noches. Tú que estas semanas estás recorriéndote España de librería en librería, negocios en muchos casos pequeños, independientes, que saben que se juegan muchísimo en la carta navideña, en la que la gente decide pedir a los reyes libros. ¿Qué te estás encontrando, Javois? Entusiasmo, un entusiasmo a prueba de bomba, bueno, a prueba de esvástica en el caso de la librería Alberti de Madrid, con la que nos solidarizamos, porque a los escritores nos gusta que la gente compre nuestros libros en cualquier parte, seamos sinceros, o que lo compren de segunda mano en cualquier aplicación, o que lo cojan gratis en la biblioteca, que nos lean, en definitiva, y más. Pero cuando uno viaja por toda España, yo lo estoy haciendo, y que está presentando en librerías independientes, observa ese trabajo, ese trabajo laborioso de la gente que pelea cada día por subir la verja al día siguiente, y descubres que no va tanto de vender libros, va de algo más importante. Tienen que leerlos, tienen que recomendarlos. Esto me lo contaban la semana pasada en Letras Corsarias en Salamanca, me lo están contando hoy en Ramón Llull en Valencia. Yo nunca he terminado de escribir un libro y sentirme mejor persona por hacerlo. Sí me ha pasado, sea cierto o no, después de leerlo.
Y ahora que se acerca la Navidad, creo que es justo decirlo, hay que mantener con vida el tejido de esas librerías independientes, librerías de barrio, porque no solo dan de leer, que es muy importante, también hacen comunidad, también se convierten en puntos de encuentro, en puntos de reunión en los que la gente puede intercambiar ideas, leer libros, comentarlos o simplemente sentirse en un hogar. Un beso, Javois. Un beso, chao. No es lo mismo criticar lo que hace un tercer país desde la distancia que decírselo al líder de ese tercer país en la cara, o a su cara. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hoy ha sido contundente con el primer ministro Netanyahu en la reunión que han mantenido en Jerusalén. Sánchez le ha dicho expresamente que el número de palestinos muertos es realmente insoportable. Ya por la tarde, Sánchez se ha reunido en Ramallah, en Cisjordania, con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Allí está el enviado especial de la SER, Guillermo Lerma. Buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Sánchez le ha trasladado un mensaje similar al que le hemos escuchado esta mañana ante Herzog y Netanyahu. Le ha dicho que va a trabajar para cumplir uno de los compromisos de su debate de investidura, que es lograr el reconocimiento efectivo del Estado palestino. Pero el presidente, que está ya en Egipto, ha querido que esta gira por Oriente Próximo sirva sobre todo para dejar claro, por un lado, que España no calla ante la matanza de civiles en Gaza. The number of Palestinians killed is truly unbearable. I believe that all civilians must be protected. El número de palestinos muertos es insoportable, su sufrimiento atroz, el mundo entero está conmocionado, ha dicho el presidente, ante Netanyahu, al que ha mostrado apoyo para combatir a Hamas. My country for decades has terribly suffered from the scourge of terrorism. Sánchez ha recurrido a la experiencia de nuestro país en la lucha contra ETA para defender que al terrorismo no se le gana solo con la fuerza, y por eso military operation must clearly distinguish between terrorist objectives and the civilian protection. Reclama distinguir entre objetivos militares y civiles inocentes. Netanyahu ha respondido a su petición. Do your best to target the terrorists. Do your best to minimize civilian casualties. But if we, the democracies, say that under no circumstances should we go in. Dejando claro que para Israel la muerte de civiles no es motivo para detener la guerra, pero el mensaje contundente frente a la ofensiva israelí no ha impedido a la delegación española volcarse con las víctimas de los atentados de Hamas. La crueldad del ataque terrorista, el sufrimiento, la angustia, porque hay 27 familiares de este kibutz que están siendo retenidos por Hamas en Gaza, y bueno, demostrar toda la solidaridad, toda la empatía y el compromiso de la comunidad internacional con el pueblo israelí, y sobre todo el que aquellos que hayan perpetrado esta barbarie, este atentado terrorista, pues comparezcan ante la justicia y rindan cuentas. Sánchez ha escuchado en primera persona el testimonio de varias familias de uno de los kibutz atacado por Hamas el 7 de octubre. Ha pasado por las viviendas quemadas y destruidas donde los terroristas asesinaron a casi 100 personas. Un asentamiento reconvertido hoy en zona militar, desde la que el ejército lanza fuego de artillería a la Franja de Gaza. Lola García, tiene un peso político notable el hecho de que Sánchez haya ido a Jerusalén a compartir expresamente con los israelíes lo que él ha llamado la experiencia española en el fin de ETA. Dice, aquí también hemos sufrido terrorismo, en España también he sufrido terrorismo. Estoy convencido de que el terrorismo no puede erradicarse exclusivamente mediante el uso de la fuerza. Sí, yo creo que Pedro Sánchez hace este viaje como presidente de turno de la Unión Europea, y se ha ceñido, digamos, a lo que pactaron los 27 en el Consejo de la UE que celebraron a mitad de octubre. Pero es verdad que las palabras empleadas siempre le aportan un plus, ¿no? O sea, el lenguaje diplomático te puedes limitar pues a condenar a Hamas, te puedes limitar a decir que abogas por dos estados, por el derecho de defensa de Israel dentro del derecho humanitario, que es la fórmula que acordaron entonces, pero si le añades algunos comentarios más sobre lo insoportable que resultan los miles de niños muertos o el sufrimiento atroz de la población palestina, y además le aportas, digamos, que un país como España, que ha sufrido durante años el terrorismo, pero
consiguió combatirlo por otras vías, pues seguramente le estás dando un plus de presión, ¿no? Y estás aportando pues una visión diferente, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que la mayor parte de países de la Unión Europea seguramente sus representantes no se hubieran expresado con tanta contundencia, ¿no? En este caso, España está en una posición, siempre ha sido una posición, pues siempre desde la democracia, desde Felipe González, básicamente, desde que se reconoció el Estado de Israel, pues ha sido una posición más de equilibrios, y ahora lo sigue haciendo, pero también es verdad que España es considerada dentro de la Unión Europea como un país más cercano a la causa palestina y está ejerciendo realmente eso sin salirse, insisto, del marco que han fijado los países de la Unión Europea. Garrocho, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que es mérito del Partido Socialista y en este sentido del presidente del Gobierno el saber fijar posición efectivamente en línea con lo que ha sido el pacto de la Unión Europea. Es decir, refrendar el derecho de Israel a defenderse, el censurar los ataques del 7 de octubre, pero el reforzar muchísimo la idea de que hay que respetar el derecho internacional humanitario y, por supuesto, los últimos días están demostrando que el empleo de la fuerza de Israel está rebasando con mucho lo que era esperable dentro de la legítima defensa. Yo creo que en ese terreno el Partido Socialista se va a mover muy bien y que el principal desafío lo va a tener con el diálogo de otras siglas en el seno del Gobierno. Recuerdo que en esta misma mesa hablábamos del pronunciamiento de algunos diputados y diputadas que se habían sentido incapaces de censurar los ataques de Hamás y se señaló que esas personas no estaban en el Gobierno. Bueno, pues a día de hoy ya hay 2 ministros que cuando se votó en el Parlamento Europeo hubo 500 votos que condenaron los ataques de Hamás el 7 de octubre y solo 21 que votaron que no. Bueno, pues de esos 21, 2 están hoy sentados en el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez y entiendo que la tensión le vendrá por ahí, porque desde luego en lo que está defendiendo en la parte del Gobierno socialista yo creo que sí que está encarnando de una manera responsable, medida y firme lo que tiene que ser la capitanía moral que se le presupone a Europa. Rico. Todos los miembros del Gobierno, todos los miembros del PSOE y de Sumar condenaron el ataque a Hamás, ¿no? Otra cosa es que tengan que utilizar las palabras que la derecha o la ultraderecha en cada sitio quiera que utilicen. Aclarado eso, a mí me parece que hoy Pedro Sánchez ha estado muy bien. Me parece un discurso impecable, me parece muy valiente hacerlo, muy valiente no, lo que toca, pero no siempre es así en el mundo diplomático, hacerlo delante de Netanyahu. Condenó con absoluta contundencia el ataque terrorista de Hamás y efectivamente pidió y dejó claro que eso no puede llevar a una masacre de la población civil. Recordemos que a fecha de hoy van 15.000 de Israel en la Franja de Gaza, 15.000. Muchísimos de ellos niños. Yo creo que hay un consenso casi generalizado de que Israel está excediendo absolutamente, sobrepasando lo que es la legítima defensa y desde luego incumpliendo el derecho internacional, el derecho humanitario, probablemente con la comisión clara de crímenes de guerra, que al igual que Sánchez, lo hemos escuchado en el corte, dijo que los terroristas de Hamás ojalá respondan ante la justicia, los que están cometiendo crímenes de guerra ojalá también respondan ante la justicia. Dicho todo eso, me parecen fantásticos los discursos, fantásticos delante de Netanyahu, y ahora hay que actuar y hacen falta hechos. Pedro Sánchez prometió en la investidura, entre otras cosas, reconocer el Estado palestino. El Congreso español ya lo hizo en 2014 por unanimidad, cuando gobernaba Rajoy y el PP tenía mayoría absoluta, y toca hacer cuanto antes, dar ese paso y reconocer al Estado palestino. Garrocho, ¿querías contestar? Bueno, simplemente yo no sé si los 500 votos en el Europarlamento forman parte de la extrema derecha. Yo creo que la extrema derecha avanza, pero no a esa velocidad, y lo que tenemos es efectivamente 21 votos que no censuraron o que no apoyaron esa censura de los ataques de Hamás y 500 votos favorables que yo creo que expresan una mayoría por aclarar este asunto, lo que explicó en su momento el hoy ministro Urtasun es que ellos no dejaban de apoyar este texto porque hubiera una crítica a Hamás. Ellos dejaban de apoyar este
texto porque en él se hablaba de pausa humanitaria. Y ellos no defendían la pausa humanitaria, defendían que hubiera un alto el fuego. Y decían, si no aparece el concepto de alto el fuego, que es mucho más ambicioso que una pausa humanitaria, nosotros vamos a votar en contra de este texto. Sí, fueron 21 contra 500. Sí, bueno, pero es que no es por lo que tú estás insinuando, Diego. Tú has dejado caer que hay 2 ministros que de alguna forma son cómplices, bueno, tú y la derecha mediática de este país, y que son una especie de cómplices o entienden a Hamás. Como te acaba de recordar perfectamente, Aymar no fue por ese motivo. Sí, no, son 500 votos y 21, si eso lo entendemos, lo que son 500 y 21 lo entendemos. Sí. No, pero lo que también tenemos claro, creo, a lo mejor me estoy equivocando, pero sí hubo personas, desde luego, desde el espectro de Sumar, que tuvieron muchos problemas para reconocer a Hamás como una banda terrorista. Pienso en Enrique Santiago, pienso en Tesidio, pienso en Íñigo Errejón. Y creo que esos son hechos y yo creo que los podemos censurar, y eso no es ni ser derecha mediática ni extrema derecha, sino que son hechos con los que hay que dialogar y que hay que afrontar, yo creo que con una cierta valentía. E insisto, creo que es un desafío y que además lo está lidiando de una manera razonable el Partido Socialista, pero que son conscientes de que ahí hay una doble posición. Es curioso. Perdona, Diego. Sí. Vamos a explicar a los oyentes que hoy estamos cada uno en una punta, entonces por eso nos está quedando un pelín ortopédico, o nos puede quedar, pero nada, la conversación y el poder de la conversación se sobrepone a todo, incluso a la distancia. Garrocho. No, simplemente había terminado, pero que creo que esas manifestaciones fueron claras y que cuando vemos balbucear a un diputado y que no se atreve a decir que Hamás es un grupo terrorista, yo creo que muchos demócratas podemos preguntarnos por qué ocurre eso. Yo entiendo que eso en el Partido Socialista preocupa. De hecho, digo más, tengo constancia de que preocupa y de que la posición dentro del gobierno no es exactamente la misma. Lola, te decía que ha habido hoy un curioso cruce de críticas. Vox dice que Sánchez con este viaje blanquea a Hamás. A Podemos le preocupa que este viaje sirva para blanquear a Netanyahu. Bueno, es que estaba pensando justamente que efectivamente ha habido algunas personas de Sumar o de Podemos que les ha costado poner el acento. Yo sí que les he oído una condena clara. Yo he oído a Urtasun hacer una condena clara del terrorismo de Hamás y hablar en términos de terrorismo, pero es verdad que a algunos les cuesta poner el acento ahí y prefieren ponerlo en el otro lado. Pero también pasa con el Partido Popular. O sea, todavía no he escuchado que Cuca Gamarra o Borja Semper pongan el acento en los excesos, como estábamos hablando antes, por decirlo de alguna manera suave, que está cometiendo Israel en Gaza, ¿no? O sea, creo que son posiciones políticas que es un poco absurdo, porque yo creo que en el fondo todos están de acuerdo en que lo que está ocurriendo allí es una guerra que excede. Bueno, las guerras son guerras, o sea, es que no creo que para luchar en la política interior se tenga que recurrir a estas recanerías, ¿no? Terminológicas en algo que está siendo un drama brutal. Y empezar a poner el acento aquí en que, bueno, es que este no ha dicho que jamás es terrorismo y en cambio sí que está diciendo... Me parece totalmente absurdo, y es curioso cómo además se ven las cosas diferentes en España, en esa batalla interna por si la izquierda está más cerca de Palestina y la derecha está más cerca de Israel, y en otros países europeos pues pasa totalmente lo contrario, ¿no? Te vas a Alemania y resulta que los verdes consideran, están en la posición digamos más cercana a Israel y más lejana a los palestinos, o sea que también esto está muy en conexión con nuestras propias crisis existenciales internas, ¿no? Domésticas. Quien está viviendo una crisis existencial interna de una magnitud descomunal es Argentina. Esta tarde, todos los jueves, se concentran en Buenos Aires las Madres de la Plaza de Mayo, que es el movimiento de protesta que busca a los desaparecidos de la dictadura militar argentina, pero esta tarde la concentración ha sido muchísimo más numerosa porque era la primera tras la victoria del ultraderechista Javier Milei en las presidenciales del domingo. Milei, que negó en campaña la cifra oficial de 30.000 desaparecidos.
Y como digo, la concentración de las madres de la Plaza de Mayo ha sido hoy muchísimo más numerosa de lo habitual. Allí ha estado Berta Reventós. Centenares de personas se han unido a la marcha semanal de las Madres de Plaza de Mayo, que todos los jueves desde 1977 exigen en las calles memoria, verdad y justicia por sus hijos en el discurso negacionista del presidente y la vicepresidenta electos, Javier Milei y Victoria Villarruel, que afirman que durante la dictadura de Videla no hubo terrorismo de Estado, sino excesos. Reivindican el genocidio y van a aplicar medidas a favor de los militares que torturaron, que asesinaron, porque estamos bajo la amenaza de que puedan indultarlo. Estamos acá porque reivindicamos la democracia, no queremos el terrorismo de Estado y frente a toda esta avanzada de discursos negacionistas nos parece importante ocupar la calle. Queremos seguir el legado de las madres que hicieron una lucha enorme por un montón de injusticias que se hicieron en el país. A pocos días del cambio de gobierno, la mayoría de los manifestantes ha coincidido en que empiezan 4 años. Después de la victoria de Milei en Argentina, otro avance más de la ola reaccionaria mundial. Anoche, el ultra Geert Wilders consiguió los mejores resultados de su historia en las elecciones legislativas de Países Bajos. Es una victoria en un parlamento muy fragmentado, así que ahora va a tener que gobernar en coalición si consigue formar una coalición. El partido ultra, Wilders, ha llamado ya a la puerta de los liberales, de los democristianos. Estos tienen la llave para formar un gobierno y no han dejado claro si acabarán dando su apoyo al partido de extrema derecha o si intentarán algún pacto alternativo con los laboristas. Ángel Villascusa. Victoria inesperada de Wilders, que no es ni de lejos un advenedizo de la política ultraeuropea. Esta ha sido la 6ª vez que se presenta a unas elecciones en su país, aunque con un programa algo más moderado. Ya no pide prohibir el Corán o salir de la Unión Europea, pero sí endurecer las políticas migratorias, posturas las contrarias a la inmigración que han copiado los liberales del partido VVD que estaban en el gobierno, y es precisamente esto, según los analistas, lo que le ha hecho crecer en la recta final de la campaña. Con todo, el ganador de las elecciones ha dicho hoy que quiere ser el primer ministro de todos los neerlandeses, independientemente de su religión, género o color de piel. Para lograr ser investido, eso sí, necesitará recabar el apoyo de los liberales, que ya se han mostrado conformes, pero también de otro partido de centro, el nuevo contrato social del exministro popular Pieter Omtzigt, que en campaña dijo que no gobernaría con la ultraderecha. Esto nos plantea una cuestión y es como la ola reaccionaria que recorre el mundo. En Argentina va a tomar el poder Milei, en Países Bajos Wilders, en Italia gobierna ya Meloni, en Francia el lepenismo llegó a la segunda vuelta y estuvo a esto. Y todo esto además con la amenaza de que Trump vuelva en Estados Unidos. La ola reaccionaria recorre el mundo, coge fuerza, está a punto de romper en la orilla de Occidente entero. Y aquí en España, Vox tiene unos resultados perfectamente descriptibles que de momento se traducen en que es muleta del PP en determinados gobiernos autonómicos y punto. Y parece haber tocado techo. ¿A qué creéis que se puede deber esto? ¿Cuál es la excepcionalidad española, si es que consideráis que existe, Rico? Pues la verdad es una pregunta para sociólogo electoral, probablemente. Yo amigo, pensabas que habían venido aquí a contestar. No lo tengo muy claro. A ver, una cuestión obvia para mí es en qué se... Quiere decir que hay una parte del discurso del PP que es indistinguible del de Vox, ¿no? Y cada vez más el PP lleva tiempo radicalizándose. Bueno, desde el primer momento, desde la moción de censura del 2018, ha habido una pulsión en el PP muy potente de no reconocer la legitimidad del nuevo gobierno, ¿no? Llevamos 5 años con intensidad diversa en el que eso es así. Hay dirigentes territoriales como Isabel Díaz Ayuso cuyo discurso no se distingue en nada del de Vox. Bueno, yo creo que cuando tienes al partido mayoritario de la derecha tan absolutamente radicalizado, ¿no? Ahora están poniendo en duda que el Constitucional sea un órgano que les sirva. Bueno, en fin, estaría toda la tertulia y creo que no me vas a dejar poniendo ejemplos y por lo tanto, bueno, yo creo que ese puede ser un factor. En Estados Unidos, obviamente, eso no ocurre. Milei ha tenido un discurso completamente diferente al de la derecha tradicional.
O sea, que habrá elementos de política interna seguro que influyen. Ahora, que hay una ola reaccionaria general, eso es indudable. Y a mí, por cierto, una parte del discurso de Wilders en Holanda que me preocupa especialmente es el antieuropeísmo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que hay elecciones en junio del año que viene. Algunas encuestas en Francia dan a la extrema derecha la primera posición. En fin, yo creo que la Unión Europea es una de las mejores cosas que nos ha pasado en las últimas décadas y me preocupa seriamente esa ola de ultraderecha, ¿no? Garrocho, ¿cómo lo ves? Yo creo que en el caso de España, yo creo que no podemos eludir un hecho que es incontrovertible, que son 40 años de dictadura. Eso hace que de alguna manera tengamos el programa de la democracia muy fresco. Es decir, el código fuente de lo que constituye una democracia es algo reciente para nosotros y el diseño de nuestra arquitectura institucional pues está muy reciente. Yo creo que existe también una aversión a determinadas pulsiones iliberales en términos reaccionarios. Yo creo que ese es un hecho que es incontrovertible. Y luego es cierto que es una tentación el tratar de resumir todos los movimientos iliberales de derechas en una semejanza, y es cierto que se parecen, pero creo que también nos estaríamos equivocando si los estuviéramos subsumiendo bajo un mismo modelo, porque no es cierto. Es decir, comparten algunas semejanzas, pero tienen algunas distinciones muy claras. No es lo mismo lo que ocurre en Argentina, por ejemplo, que es un país que digamos que lleva en una espiral de excepción política durante mucho tiempo, que el caso de la irrupción de Trump, por ejemplo, que sí fue muchísimo más abrupto. O hay programas más intervencionistas y otros que no lo son. Es decir, que yo creo que cada país tiene efectivamente una singularidad que es propia y que nos equivocaríamos si pensáramos que se parece todo demasiado, pero sí que creo que hay una crisis que es común, que es la crisis que sufre la democracia liberal, y en ese sentido sí deberíamos empezar a trazar, digamos, me atrevería a decir incluso que una autocrítica, porque podemos escandalizarnos mucho, y yo creo que ese es un lugar donde nos encontramos muy cómodos todos, y es llevándonos las manos a la cabeza, pero una vez que hayamos asumido eso, creo que lo que tenemos que hacer es algo de autocrítica, y es decir, en qué ha fallado el programa de la democracia liberal para que las nuevas generaciones comiencen a desafectarse y comiencen a romper consensos que a las generaciones que a lo mejor empezamos a ser ya más veteranas nos parecían imposibles de romper. Y yo creo que ¿tienes una teoría? Bueno, pues creo que hemos fallado a la hora de brindar condiciones de vida que sean efectivamente dignas de ser conservadas. Yo creo que las generaciones más jóvenes han perdido el miedo a perderlo todo. Eso se ha explicado, por ejemplo, creo que en el caso de Milei, claro, la pobreza, el índice de pobreza en Argentina es mucho más alto, y he escuchado a muchos jóvenes decir: no tengo nada que perder, por lo tanto puedo ensayar o puedo hacer una apuesta que pueda parecer suicida porque no tengo nada que perder. Entonces, el que se ha roto la promesa del pacto social, el que entendíamos que antes, bueno, pues si uno cumplía con una serie de virtudes mínimas civiles, la sociedad, la polis, la república te iba a corresponder con una serie de garantías, eso se ha roto. Y romper ese horizonte de expectativas yo creo que es lo que lleva, digamos, a hacer apuestas a veces kamikazes o incluso suicidas. Lola. Sí, yo creo que esa ruptura de las expectativas es donde está un poco la clave de por qué está ocurriendo esto, pero también porque se produce la tormenta con unas condiciones que yo creo que sí que hay, que son condiciones comunes, ¿no? en diferentes países. O sea, yo creo que salimos de una crisis brutal, de una gran recesión. Pasamos a una pandemia, pasamos después a una situación de inflación, todo eso con un hábitat como el de las redes sociales, que permite que el populismo se traslade de una manera mucho más fácil y más efectiva, y todo ello acaba formando pues o creando muchos miedos en la población y mucha inseguridad, ¿no? Y al final, ante esos miedos un poco vitales, estés o no en una situación digamos difícil económicamente o vitalmente, pero esos miedos acaban haciendo que la gente se aferre a valores tradicionales, porque seguramente no es la misma la situación que están viviendo los jóvenes en Argentina, pues con esas condiciones, digamos, económicas tan desfavorables, que la que están viviendo en Países Bajos, por ejemplo, o con el avance de Marine Le Pen en Francia. Pero al final sí que hay detrás unos miedos, una falta de expectativas, una desilusión y probablemente un resentimiento de los ciudadanos con las instituciones democráticas, ¿no? Que no le responden a esa inseguridad.
yo creo que todo eso es lo que hace que conjugado pues acabe ocurriendo lo que está ocurriendo, que por cierto el Partido por la Libertad de Países Bajos se parece a esto de la Libertad Avanza de Argentina, no sé por qué. Bueno, supongo que es muy efectivo, ¿no? Lo de proclamar la bandera de la libertad para enganchar. En cuanto a España, también creo que tiene algo que ver con el tema de la dictadura, porque durante muchos años hemos ido diciendo, qué curioso que en España no tenemos ultraderecha, ¿no? Teníamos al Partido Popular y no teníamos ultraderecha, y se decía, bueno, pues que es que a lo mejor hay poquitos y los que hay están dentro del Partido Popular. Bueno, pues se desgajaron y afortunadamente no son tantos como en el resto, o sea que probablemente tiene algo que ver con lo mismo que provocó que estuvieran dentro del PP, ¿no? Pues que venimos de eso, de una dictadura y que esa gente aferrada a, pues más reaccionaria se ubicó ahí y ahora pues han salido algunos, pero no han salido todos. Seguimos, hora 25. Podemos avisa de que una vez ya rotos todos los puentes con Sumar, a partir de ahora va a desplegar totalmente su autonomía política. Con lo que quiere decir eso. Y advierten de que también lo van a hacer en la negociación de los presupuestos, negociación con el PSOE, que van a utilizar sus votos y su voz. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Sí, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha dicho que dieron sus votos gratis para la investidura de Sánchez, pero que a partir de ahora eso tiene que cambiar. Podemos va a desplegar totalmente su autonomía política. Hemos dado nuestro voto favorable a una investidura gratis, sin acuerdo programático y sin acuerdo de gobierno, y ahora, evidentemente, Podemos va a utilizar su autonomía política para seguir profundizando las transformaciones sociales, feministas y económicas con nuestros votos y con nuestra voz, que es Esto lo ha que dicho en la sala de prensa del Congreso como diputada del grupo parlamentario de Sumar. Le han preguntado a los periodistas si esto de la autonomía pasa porque los 5 diputados de Podemos se vayan de ese grupo parlamentario, pero Belarra le da la vuelta, desliza la idea de que es la dirección de Sumar la que podría enseñarles la puerta. En Sumar lo desmienten, lo que sí están preparando es un reglamento interno para evitar las fricciones públicas. Marta Lois es portavoz. Nosotros lo que tenemos previsto es un grupo plurinacional que debe funcionar cohesionado y que negociamos, acordamos, discutimos en nuestros órganos internos. Creo que es Podemos el que está haciendo declaraciones en este sentido sobre la posibilidad de votar en un sentido diferente al grupo parlamentario. Yo creo que hay que preguntarle a ellos cómo entienden entonces su formar parte o no del grupo parlamentario de Sumar. Según Lois, la apuesta de Sumar es la cohesión y resolver internamente las diferencias. Rico, ¿hasta qué punto estos 5 diputados de Podemos van o pueden ser el verdadero quebradero de cabeza del gobierno de coalición? Estamos ante fuegos artificiales declarativos sin grandes consecuencias. ¿Tú cómo lo ves? Hombre, a ver, el verdadero quebradero de cabeza, estando Junts, yo creo que no, sinceramente, porque además, a ver, en decisiones muy gordas, muy claras, gordas me refiero en el sentido de importantes, relevantes para la izquierda, yo creo que el margen de Podemos para desmarcarse no es demasiado amplio, ¿no? Que, pues como ocurrió con la investidura, que alguna gente especuló, pero bueno, era completamente impensable que los 5 diputados no fuesen a apoyar la investidura, ¿no? Yo creo que lo mismo ocurrirá a lo largo de la legislatura. Tiene derecho a desplegar su autonomía política, pero yo no imagino, por poner la siguiente gran votación que está ahí, que son los presupuestos, ¿no? Yo no imagino, creo que es impensable que los presupuestos fuesen a caer por Podemos, ¿no? Dicho lo cual, yo creo que hay un hartazgo cada vez creciente entre tanto las bases y los militantes o simpatizantes de Sumar como de Podemos, y lo que creo que no es razonable es 4 años o los que sean con este panorama de críticas permanentes, ¿no? Yo creo que si han llegado a la conclusión de que lo mejor es divorciarse, pues lo que tienen que hacer es ver cómo reparten los bienes, en este caso, nunca mejor dicho, y no estar en una pelea permanente que solo termina siendo contraproducente al final para ambos, y sobre todo que es que no tiene sentido. Quiero decir que yo creo que si Podemos no se siente o se siente expulsado, pues hay un momento en que tendrá que hacer una reflexión seria sobre si tiene que irse al grupo mixto, con todo lo que eso significa, porque hay un acuerdo firmado, y por otro lado Sumar tiene que hacer también una reflexión. Quiero decir que si considera que hay
un partido que incumple permanentemente sus objetivos o que consideran que no aporta al final, pues también tendrá que plantearse si quiere tenerlo dentro, ¿no? Lo que no es aceptable desde el punto de vista, insisto, de simpatizantes, votantes, es la expectativa de 4 años de guerra interna diaria, ¿no? Garrocho. Sí, yo tampoco me atrevería a hacer una apuesta muy clara acerca de cuál va a ser el quebradero de cabeza o el mayor quebradero de cabeza, porque hay, digamos, personalidades lo suficientemente exóticas en todos los grupos que son socios del PSOE como para que puedan disputarse ese papel. Sí creo que hay una cuota de razonabilidad en lo que hace Podemos. Cuando decimos si Podemos se siente expulsado, bueno, yo creo que podemos concluir que Podemos sí ha sido expulsado, es decir, que ya no van a tener la lealtad debida que tenían que guardar antes por el mero hecho de estar en el mismo Consejo de Ministros. Y eso abre un escenario que yo creo que puede dar pie a algunas preocupaciones, pero que previsiblemente no serán definitivas. Es decir, yo creo que Podemos, sobre todo con la vista puesta en las europeas como la meta más próxima, va a tener que marcar personalidad a cada paso. Es decir, va a tener que exhibir cada una de las conquistas que vaya logrando como algo que determine cuál es su diferencia con respecto a Sumar, que es la formación política, que construir una personalidad política se hace siempre marcando la diferencia con aquel con el que cohabitas. La posibilidad de que efectivamente acabe rompiéndose o no el grupo parlamentario tiene, yo creo, una clave que va a ser puramente estratégica, y es si conviene o no conviene. Va a haber también una cuota puramente ideológica, y es si de verdad se parecen o no. No olvidemos que Sumar en gran medida está compuesto por personas que formaron parte de Podemos, es decir, que también hay casi una disquisición puramente nominalista a la hora de trazar esa diferencia. Y hay una última variable que no siempre suele ser la más explícita o no es en la que más se repara, pero que en muchas ocasiones suele ser la determinante, que son filias y fobias personales. Es decir, es muy probable que lo que ahora mismo estamos tratando de desentrañar en términos puramente ideológicos y estratégicos acabe teniendo que ver con los temperamentos y con las relaciones personales, que en política, lo sabemos, juegan un papel muchísimo más hondo de lo que después se hace visible en la escena pública. Lola. Sí, yo creo que fue el PNV el que dijo aquello de que se necesitaban todos los votos todo el tiempo, ¿no? Y Podemos tiene 5, por tanto... Urkullu lo dijo aquí en la SER, en una entrevista con Ángels. Pues esos 5 votos son importantes, y Podemos los va a utilizar para condicionar todo lo que pueda, sobre todo de aquí a las europeas. Después ya se verá cómo evoluciona la cosa, pero no digo con ello que vaya pues a tumbar unos presupuestos o algunas leyes claramente sociales, pero sí puede poner sobre la mesa condiciones para aprobar, o sea bien en la ley que esté sobre la mesa, o sea bien reclamando otros cambios por otro lado. ¿Con qué objetivo? Con el de demostrar que Sumar es una formación que se pliega con demasiada facilidad a las propuestas que hace el Partido Socialista, y por tanto sí que va a ejercer constantemente una presión sobre Sumar, que a su vez para condicionar, para decir todo el rato pues que ellos sí que son los verdaderos garantes de la izquierda dentro del gobierno, aunque esta vez lo hagan desde fuera, y eso de rebote pues va a afectar, sobre todo también porque ya no son solo los 5 votos de Podemos, sino que yo creo que Podemos va a intentar hacer una alianza con Bildu y con Esquerra, y ya creo que entonces se ponen en 19, frente a otra alianza que se va a formar, y que mañana vamos a tener una reunión muy explícita sobre eso, entre PNV y Junts per Catalunya. O sea, PNV y Junts per Catalunya lo que van a intentar es que determinada agenda que sobre todo pone sobre la mesa Sumar no se pueda llevar a cabo, o no en las condiciones en las que propone Yolanda Díaz, sino que sean pues menos escoradas hacia la izquierda, y eso lo están abordando Junts y PNV, lo están hablando ya desde hace tiempo, y mañana vamos a tener una reunión en la que se va a explicitar eso. O sea que sí que creo que de alguna forma Podemos no es que vaya a hacer caer la legislatura ni vaya a romper la vajilla entera, pero algún plato sí que se puede romper por el camino. Por lo tanto, Lola, ¿tú crees que PNV y Junts pueden empezar a actuar ya como un polo sólido? Sobre todo en temas económicos. Yo creo que,
Y en otras cuestiones es verdad que siempre ha habido mucho recelo, sobre todo, recelo mutuo entre nacionalistas vascos y catalanes, porque sí, desde Cataluña los nacionalistas han pensado que es que los vascos van a la suya, ¿no? Y que no salían bien los experimentos estos de intentar coordinarse y tal. Pero yo creo que como hay esa en común, pues esa visión de que el gobierno puede tirar demasiado a la izquierda por el factor de que está Sumar allí, pues yo creo que en muchas cosas de temas de carácter económico sí que se pueden poner perfectamente de acuerdo y lo van a hacer. De hecho, están hablando sobre eso, sí, bastante. Hora 25. Aimar Bretos. Hoy el Gobierno y el PP han hecho interpretaciones muy distintas de lo que sucedió ayer en el Pleno del Parlamento Europeo, un pleno específico acerca de la amnistía, y las palabras del comisario Reynders sobre la amnistía y el Estado de Derecho en España. Esto que van a escuchar, decían Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, y Elías Bendodo, coordinador general del Partido Popular. Creo que el Partido Popular, sinceramente lo digo, se equivocó con esta estrategia y además ayer fue muy claro que no consiguió que su problema fuese un problema para la Unión Europea. Creo que fue muy claro el comisario diciendo que este asunto es un asunto que se tiene que debatir en nuestro país. Yo creo que fue contundente y habló muy claro, y evidentemente el que no quiera ver, que no vea, el que no quiera ir, que no oiga, pero es una mala noticia para nuestro país en plena presidencia española de la Unión Europea que Europa ponga en duda la calidad democrática de nuestro país por haber impulsado, insisto, una ley de amnistía y por la intento de inmersión del gobierno en el poder legislativo y en el judicial. A ver, una cosa o la otra. Las dos cosas no pueden ser. No se pueden interpretar de dos maneras tan distintas las palabras de Reynders. ¿Qué dijo exactamente el comisario europeo de Justicia? Bueno, pues esto es lo que dijo exactamente el comisario europeo de Justicia. Escúchenlo y a partir de ahí analizamos. La Comisión mantiene su posición tradicional sobre la cuestión de Cataluña, que es y sigue siendo un asunto interno de España, que debe tratarse de acuerdo a su orden constitucional. En lo que se refiere al borrador de la ley de amnistía, la Comisión, como guardiana de los tratados, está actualmente analizando el borrador y se mantiene en contacto con las autoridades españolas. La Comisión llevará a cabo ese análisis con mucho cuidado, de forma independiente y objetiva, para determinar su compatibilidad con el derecho comunitario, incluidos los valores fundamentales consagrados en el tratado. ¿Qué concluís de aquí, Rico? Para una vez que PP y PSOE se ponen de acuerdo diciendo que ha sido muy claro, y la verdad que yo creo que están confundidos los dos, porque lo que no ha sido es claro. No, a ver... ha sido diplomático. Sí. Este sí que era lenguaje diplomático. Este sí que ha sido lenguaje diplomático al máximo, ¿no? Entonces, claro, ha dicho dos cosas que realmente son dos obviedades, y el PSOE se agarra a una y el PP a otra. El PSOE se agarra que es una cuestión de derecho interno, que bueno, parece una obviedad. Los que no lo plantean como derecho interno son los independentistas catalanes, ¿no? O sea que y por otro lado, el PP pone más el foco en esa segunda parte, que también es una obviedad. Pues claro que la Unión Europea tiene que analizar todas las leyes relevantes para ver si coinciden con los tratados o están dentro del marco de los tratados. Bueno, yo creo que ha sido diplomático porque y por lo tanto que no ha sido nada claro, porque en este momento quizás no lo puede ser. Yo creo que no puede ir más allá de lo que dijo, no de esas dos obviedades. Hoy hemos escuchado cómo es que estamos escuchando del Partido Popular el uso, una actualización, digamos, del uso de algunas expresiones que suenan a vocabulario indepe 100%. Escuchamos en su día a Feijóo hablar de que el gobierno le tiene miedo a las urnas, que es el miedo a las urnas, sabemos, lleva el copyright indepe 100%, y hoy... Los portamos todo aquí. Sí, y hoy al PP le toca hablar de la internacionalización del conflicto. Miguel Tellado esta mañana en Es Radio con Federico. Pero la realidad es que hemos conseguido que Europa fije su atención en esto y hemos conseguido internacionalizar el problema que tenemos en España y que Europa sepa que tiene que actuar, que va a tener que actuar, antes o después va a tener que actuar, ¿no? Porque el Estado de Derecho de un Estado miembro
está en peligro. Lola, ¿le ves futuro a esta estrategia del PP de intentar internacionalizar la cuestión de la amnistía? A ver, yo no sé si en ese trabajo, digamos, de un poco de fiscalización de la legislación española, una vez entre en vigor la amnistía, Europa dirá algo, ¿no? Pero me cuesta mucho creer que sea así. El único momento en el que, bueno, con lo que ocurrió en el 2017, en fin, lo que llegó a ocurrir en España en el 2017, y Europa no dijo absolutamente nada que se saliera de este lenguaje diplomático. Por cierto, Lola, no, es que necesito que nos lo cuentes a los oyentes de la SER. Publicas hoy en tu newsletter de La Vanguardia una radiografía de aquellos momentos que estuvo a punto de haber un pronunciamiento de la Comisión Europea. Sí, Lo que pasa es que el presidente de la Comisión en aquel momento se montó en un avión, ¿no? Bueno, a ver, cuéntalo tú. El presidente de la Comisión... Bueno, ocurre que antes en el Parlamento, después de las cargas policiales del 1 de octubre, hay varios dirigentes europeos que están viendo la televisión y no se lo pueden creer. Y entonces empiezan a llamar, entre otras personas, a Esteban González Pons, entonces eurodiputado del Partido Popular, porque gobernaba Rajoy, y empiezan a decir que hay un pleno el día 4 de octubre y ahí va a ser imposible dejar de hablar de este tema. Se moviliza, por supuesto, el gobierno español para intentar impedirlo, y cuando estaban en este tema les salta la sorpresa por la Comisión Europea. Resulta que Jean-Claude Juncker, que estaba de viaje a la India, mientras está en el avión y por tanto no se puede hablar con él, resulta que él había dejado un discurso para que lo leyera su vicepresidente Timmermans en Países Bajos, y Timmermans tiene el discursito para leerlo, y en ese discurso hay una referencia a que la Comisión Europea se ofrece, yo no he llegado a tener la literalidad del texto, pero viene a plantear algún tipo de mediación o de ayuda o de intentar intervenir de alguna forma. Claro, porque es un shock aquellas imágenes. Aquellas imágenes dieron la vuelta al mundo y son muy potentes. Y entonces, claro, el gobierno español, en fin, anatema, porque si hoy en día que haya un mediador internacional entre dos partidos, un mediador internacional privado entre dos partidos, es un drama, pues imaginaos la mediación nada menos que de la Comisión Europea, de la principal institución europea, entre dos gobiernos. El catalán y el gobierno español. Entonces, ante eso se entera González Pons, se lo comenta a sus colegas del PSOE, Jáuregui y Iratxe García, se lo comentan a Ernest Urtasun, justamente, que está en Los Verdes, y se lo comentan también a Javier Nart, que estaba en Ciudadanos y estaba en el Grupo Liberal. Entre todos se movilizan para que no se lea esa referencia en el discurso de Timmermans. Es más, hay una escena, que hoy no la explicaba, pero hay una escena de González Pons y creo que era Jáuregui, no quiero equivocarme, en el despacho de Timmermans, porque Timmermans es socialdemócrata, en el despacho aquello casi arrancándole los papeles con el Típex para que no pronunciara aquella frase. Al final consiguen convencerle y efectivamente cuando ya pasa todo y Juncker llega a la India, le llaman y le dicen, oye, que no hemos leído esto, pero no porque Timmermans no les quisiera hacer caso, sino porque pensaba, bueno, es que a mí mi jefe me ha dicho que lea esto, no voy a empezar a censurarlo, ¿no? O sea, toda una cosa rocambolesca que viene de que precisamente el Partido Popular, el gobierno del Partido Popular, no había hecho una labor diplomática de explicación de lo que estaba pasando en España, y en cambio los independentistas llevaban años explicando su versión del conflicto en las instituciones europeas. Y Juncker no deja de ser no deja de ser sorprendente que en aquel momento el Partido Popular intentara internacionalizar el conflicto y ahora intente internacionalizar el conflicto, ¿no? Porque quien más contento estaba ayer era Carles Puigdemont en su escaño. ¿Por qué? Bueno, pues porque lleva desde que llegó a Bruselas, lo que él ha intentado es precisamente poner el foco sobre esta cuestión. Claro. Él en cada pleno, sobre todo en los primeros 2 o 3 años, en cada pleno lo que intentaba era poner este tema sobre la mesa. Que el pleno iba sobre otro asunto, iba sobre migración, da igual. Él
intentaba poner su cuestión sobre la mesa, ¿no? Entonces, claro, al final acabó por dejar de hacerlo, pues porque eso causaba malestar, porque no conducía a ninguna parte y porque no... y ahora resulta que se lo han puesto en bandeja. O sea, es que, en fin... Bueno, Garrocho. Vamos, volviendo desde el principio, la cuestión de la internacionalización yo creo que tiene una parte institucional y una parte informal, y las dos son importantes. Con la parte informal me refiero a que, bueno, en estos días nos hemos encontrado editoriales de periódicos nada sospechosos de ser ultra reaccionarios o de derechas, estoy pensando en Le Monde y El Guardian, señalando precisamente cuáles son los riesgos de esa amnistía. Y yo creo, y de nuevo conozco, que dentro del Partido Socialista hay una cierta inquietud que parte de su prensa de referencia esté efectivamente desconectándose de una medida que es un tanto extravagante dentro de los estándares democráticos. Y las preguntas fáciles que recordamos, pero por señalarlas, es: ¿se puede redactar una norma de parte de quien va a salir beneficiado? ¿Se puede desactivar la acción de la justicia por puro interés político? ¿O son los delitos de causa política menos graves que aquellos que no están inspirados por política? Sentado esto, yo creo que podemos preocuparnos por el hecho, yo creo que esto es una cuestión transversal, no es de ser de derechas o de izquierdas, ni del PP del PSOE, hay un hecho que fue cierto a partir de esta semana, y es que solo había 2 países sobre los cuales se había debatido su Estado de Derecho en el marco de la UE, y eran Polonia y Hungría. Ahora también se ha debatido sobre España. Y yo como español no me puedo sentir orgulloso sobre esto. Pero voy a más. Si nos tomamos en serio, y yo creo que debemos tomarnos en serio las advertencias de la Unión Europea, estas advertencias no han comenzado ahora. Y efectivamente yo creo que Reinders fue bastante más claro de lo que hemos querido escuchar ahora. Quiero decir que si afinamos el oído, lo que dices, la cuestión de Cataluña es una cuestión interna, pero cuidado que la cuestión de la amnistía ya no es una cuestión interna porque tiene que ver con el imperio de la ley. Pero los informes que lleva 2 años, los 2 últimos informes sobre el Estado de Derecho en España, yo creo que están señalando cosas que merece la pena que nos tomemos muy en serio. Y este país, cuando dejemos de pegarnos, cuando el Partido Socialista y el Partido Popular abandonen la agenda mediocre e inmediata que tienen por delante, tienen una agenda de regeneración democrática que es urgente, y lo está diciendo Europa. No podemos tener un método de elección del Consejo General del Poder Judicial como el que tenemos. No podemos tenerlo bloqueado como efectivamente lo tenemos. No podemos tener unas puertas giratorias entre el Poder Judicial y los cargos de discrecionalidad política como los que tenemos, que han llevado, por ejemplo, hoy a que Juan Carlos Campo, antiguo ministro de Justicia, esté hoy en el TC y naturalmente se tenga que inhibir. Y podemos encontrar cuestiones muy parecidas en el Partido Popular. Concluyo, es decir, ¿y o nos tomamos en serio un programa de regeneración institucional democrático en España? ¿O como sigamos entretenidos con la cuestión de quién la hizo peor, acabaremos efectivamente dañando y perdiendo algunas de las garantías esenciales que nos distinguen como democracia liberal? E insisto, esto no puede ser una cuestión de izquierdas y de derechas, esto tiene que ser de ser máximamente exigentes. Y creo además que quienes ostentamos, digamos, la responsabilidad de ejercer como cuarto poder, tenemos que ser extremadamente exigentes en estas cuestiones. Rico. Bueno, yo no soy cuarto poder ni noveno, pero dicho eso, yo creo que Diego ha mezclado cosas que hay una parte que comparto, obviamente hay que extremar y desear que haya una democracia más fuerte, y desde luego yo creo que en el ámbito de la justicia hay para mejorar, bueno, en fin, muchísimo. Ahora, no está al mismo nivel, lógicamente, llevar 5 años incumpliendo la Constitución, ¿no? Sí, incumpliendo la Constitución, que meter los métodos de elección, que es absolutamente debatible si el que tenemos ahora es el mejor o si hay otro alternativo que es el mejor. Y hombre, el miembro del Constitucional ha tenido, yo creo que ha hecho muy bien, se ha inhibido, pero esa actitud correcta, por lo tanto, yo creo que no se puede comparar, por ejemplo, a la de un juez del Supremo que ayer mismo, no es que afeó, firmaron una sentencia poniendo o tirando abajo el ascenso de la anterior fiscal general del Estado, y uno de los miembros, el señor Requejo, ha firmado un artículo el mismo día en el que dice un disparate del calibre de que la guerra civil la provocó la izquierda, ¿no? Bueno, quiero decir, estoy de acuerdo en lo de las puertas giratorias, pero el problema judicial, y me valen estos 2 ejemplos porque yo creo que lo expresa perfectamente, no es el que se inhibe correctamente, es el que no se inhibe
alucinantemente. Bueno, yo creo que la inhibición no tiene que ver solo, no tendría que haber sido simplemente con cuestiones donde efectivamente Campo puso negro sobre blanco su opinión sobre la amnistía, diciendo que era claramente anticonstitucional. No es poco. Creo que debería ser imposible que un ministro pasara a ser miembro del Tribunal Constitucional. Y hombre, en el caso de Dolores Delgado también podemos hablar de cuál ha sido el cursus honorum de esta persona y preguntarnos, vamos, yo de verdad, si hay alguien que quiere defender públicamente, en términos de garantías democráticas, la carrera de Dolores Delgado, puede hacerlo. Yo no lo haría, ¿eh? Bueno, desde luego la carrera de Dolores Delgado, que no es de 4 años, yo he sido absolutamente crítico con algunas actitudes de Dolores Delgado. Por cierto, actitudes que a buena parte de la prensa de este país no le parece nada mal. Por ejemplo, su actitud de pasividad absoluta con el tema de las residencias. Ahora, yo creo que desde luego lo alucinante en este país es que gente que se tiene que inhibir no lo haga. Hora 25. La ropa para mañana. Jordi Carbo, buenas noches. Buenas noches, ropa de invierno para primeras horas de la mañana, y es que tendremos temperaturas de invierno con heladas que se extenderán a más áreas del interior que esta última mañana. Heladas de momento débiles, solo significativas por debajo de los 5 grados bajo cero en poblaciones de provincias como Cuenca, Guadalajara, también Teruel, incluso Zaragoza. Por la mañana hará frío, después el día será soleado, radiante, y esto ayudará a que la temperatura suba, de manera que durante las horas centrales de la jornada ambiente al sol agradable, incluso suave en el Mediterráneo, donde se pasará de los 20 grados de los 25 en Canarias. Y como novedad, mañana más nubes en el Cantábrico, pero dejando muy poca agua. Gracias, Jordi. Adiós. Y una noticia de ahora mismo: se ha caído durante varios minutos el sistema de pagos que permite pagar con tarjetas, hacer Bizum. Javier Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Aimar. Sí, RedSys, el sistema que utiliza la banca para conectar con los TPVs, con las maquinitas con las que pagamos en restaurantes, supermercados, ha sufrido efectivamente una caída parcial a las 9:30 de la noche. Ha durado 15 minutos. No ha sido general, es decir, no ha afectado a todos los bancos, solo a algunos nodos y solo a algunas entidades. Pero si están ustedes experimentando todavía problemas de pago, son los ecos de esa avería. Esa avería está solucionada ya, es la segunda vez que ocurre. El pasado sábado ocurría otra. Eso te quería preguntar, ¿sabemos qué está pasando? Porque no, es la estamos segunda a vez que puertas pasa en del una Black semana. Friday, se están haciendo ajustes y se están haciendo simplemente ajustes de sistema. Pero lo cierto es que ya llevamos 2 sustos y mañana es viernes de Black Friday. Fuentes del sistema financiero, Aimar, dicen está solucionado ya, lo que quedan son ecos solamente y no debiera volver a ocurrir. Veremos. Págame lo que me debe, Ruiz. Aprovecha que hago un ahora. Bizum ahora que está roto. Aprovecha que está restablecido. Abrazo. Un abrazo, hasta Adiós. Hoy hemos conocido la última por ahora y quizá la más inquietante de las entregas sobre lo que está pasando dentro de OpenAI. Estamos hablando de la empresa que creó ChatGPT, que es una aplicación de inteligencia artificial que responde a cualquier tipo de consultas. Bueno, hoy la agencia Reuters informa de que programadores de esta empresa de inteligencia artificial mandaron una carta al consejo de la empresa, al consejo de administración, avisando de un avance que amenazaba a la humanidad. Según Reuters, esa carta se envió antes del despido del consejero delegado Sam Altman. No se sabe si fue el principal motivo de su salida de la empresa, pero en cualquier caso esa salida fue fulminante y muy breve, porque Altman volvió ayer por las presiones de la plantilla y de inversores. Esther Paniagua, buenas noches. Buenas noches, Aimar, ¿qué tal? Bueno, antes de entrar en faena, acabáis de hablar de la caída de RedSys, sí. Y permíteme que recuerde que hace un par de años, por estas fechas, estaba contigo hablando en el programa de esa posible caída de Internet, ¿no? Y ahora estamos viendo cómo cunde el pánico solo con una caída del sistema de pagos, ¿no? En fin, simplemente por dejarlo ahí. A ver, pánico tampoco es lo que, no vamos a generar pánico, pero sí que inquieta. No, te estoy hablando ya de lo de la inteligencia artificial, inquieta enormemente que los propios programadores de la empresa mandarán esa carta al consejo avisando de ese avance que, según ellos, amenazaba a la humanidad.
Sí, bueno, a ver, en este ámbito se exagera mucho, ¿no? Ya. Y hoy se está hablando mucho de ese posible desarrollo del que están hablando, que le llaman Q-Star, ¿no? Que supuestamente pues va a ser un antes y un después con respecto a estas tecnologías que llamamos inteligencia artificial generativa, ¿no? El ChatGPT que conocemos ahora todos y que, bueno, pues según ellos dicen, pues será un paso adelante hacia lo que se llama la inteligencia artificial general. Lo que pasa es que, como de costumbre, están haciendo extrapolaciones muy exageradas, ¿no? Ya. Porque ellos hablan de que esa tecnología es capaz de resolver problemas matemáticos a nivel de un estudiante de primaria hoy, ¿no? Supuestamente, que eso es lo que han conseguido y que el año que viene pues se va a apoderar del mundo así de repente, ¿no? O sea, yo todo esto lo cogería en puntillas, pero sí que es verdad que todos estos hechos han desencadenado o han influido, ¿no? Por lo que sabemos, en ese suceso, pues que como sabemos fue el despido de Sam Altman, por las preocupaciones internas que hay en la empresa sobre la comercialización de esos avances antes de comprender sus consecuencias. Porque ellos mismos se lo creen. Esto es un poco como una religión, ¿no? Ellos se piensan que realmente están desarrollando algo que que tiene las cualidades casi de un Dios todopoderoso. Ya. Y es precisamente la comercialización de esas capacidades lo que ha llevado a una guerra entre dos tipos de, digamos, de posición ante los avances de la inteligencia artificial, ¿no? Los que dicen vamos con todo y hay que romper todo para ir más rápido, ¿no? Y los que piensan, ojo, vamos poco a poco para ver qué consecuencias tiene aquello en lo que estamos innovando. Exacto, y además no podemos olvidar cómo surgió esta empresa, ¿no? Que cofundó Elon Musk, a quien todos conocemos, en 2015, puso mucho dinero en ella y sin embargo este señor se fue, Elon Musk, en 2018 de la empresa por desavenencias precisamente con Sam Altman y otros miembros de la junta directiva, porque esta empresa se creó como una empresa sin ánimo de lucro y de código abierto, o sea, abriendo su tecnología al mundo, con la misión, no olvidemos, de construir inteligencia artificial general que sea segura y beneficie a toda la humanidad. Y él estaba viendo que había unas tensiones con esa otra parte de la junta directiva que lo que quería era moverse hacia un modelo con ánimo de lucro. Y es lo que en efecto hicieron. Iniciaron esa transición en 2018 que bueno, aquí ha acabado con la inversión multimillonaria de Microsoft en la empresa y según dicen algunos, pues, o como estamos viendo estos días también un poco con el control efectivo de la empresa. Y eso que en sus propios estatutos como organización sin ánimo de lucro, pues dice que no se deben a inversores. Lo que pasa es que tiene una estructura muy particular porque dentro de lo que es esta organización sin ánimo de lucro, para poder transicionar hacia un sistema con ánimo de lucro, han creado una rama interna en la cual han creado esa empresa que tiene ánimo de lucro. Aunque pertenezca a una empresa sin ánimo de lucro. Es una cosa muy irregular y sin embargo la junta directiva que tomó esta decisión de despedir a Sam Altman, ellos son la junta de la organización sin ánimo de lucro. Por lo tanto, su único objetivo es el desarrollo de una tecnología que sea segura y beneficia a toda la humanidad. Y por eso, ciñéndose a eso, tenían que despedir a Sam Altman, que estaba yendo en sus acciones y en sus objetivos contra ese objetivo. O sea, porque él lo que quiere, Altman, es el desarrollo último de la superinteligencia artificial. ¿Eso exactamente qué es? Exacto, que a pesar de todo y pase lo que pase, ¿no? Bueno, a ver, pues aquí vamos por paso. Yo estaba hablando ahora de que dicen que este Q-Star, que todavía no conocemos y que nadie ha sido capaz de testear, pues es un paso adelante hacia lo que se llama inteligencia artificial general, que son sistemas que superan a los humanos en la mayoría de tareas económicamente valiosas. No hablo de todas las tareas a nivel cognitivo ni de absolutamente todo lo que hace un humano, sino de lo que es económicamente cuantificable y valioso. En este es un paso más y ya el último paso es el de la superinteligencia, ¿no? Que es el nivel máximo en el cual una tecnología sería capaz de superar a los humanos en potencialmente todos los campos del conocimiento y la actividad. Y esto es un concepto muy, muy hipotético que hay que poner mucho entre comillas y que además es muy discutido en el campo. O sea, hay mucha gente que piensa que esto jamás se llegará a hacer, ¿no? Y ellos, sin embargo, dicen que llegará en una década en OpenAI, ¿no? Sam Altman y otros.
Lo veremos y lo contaremos. Esther Paniagua, periodista, autora especializada en ciencia y tecnología. Gracias, Esther. Buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches. Garrocho, ¿qué te hace más? ¿Te fascina o te intriga todo esto? Pues casi a partes iguales, ¿no? Y además yo creo que el problema es que nos movemos en un horizonte muy desconocido y que lo que normalmente escuchamos son a grandes apologetas o a grandes censores opinando con una enorme rotundidad sobre algo que efectivamente es desconocido. Yo sí creo que hay un principio prudencial que creo que es cabal asumir y es que tenemos que operar con una prudencia directamente proporcional a la capacidad transformadora que tiene una tecnología. Y lo que estamos viendo es que en muy poco tiempo los desarrollos de inteligencia artificial están creciendo a una velocidad que no es descontrolada, pero desde luego superan las expectativas. Es decir, estamos inaugurando escenarios que eran imposibles de imaginar o que no eran previsibles hace muy poco. Eso nos permite, por lo tanto, preludiar que nos vamos a seguir encontrando con estadios enteramente novedosos. Luego también hay un problema que es obvio y es estamos formulando una hipótesis que puede ser cierta, pero la mera posibilidad de que sea cierto, que se puede estar poniendo en riesgo a la humanidad sin ninguna intervención verdaderamente soberana, democrática, intervenida por procesos que puedan formar parte, digamos, de las garantías políticas que nos hemos dado, es inquietante que una corporación privada pueda tomar decisiones que afecten al futuro de la humanidad. A mí me genera, como digo, algo de miedo. Y luego hay una última pregunta y es la ponderación de cuánto podemos ganar y cuánto podemos perder. Y si efectivamente la orientación y los esfuerzos humanos en el conocimiento, si tienen que derivarse hacia desarrollos tecnológicos, o si no merecería la pena el que custodiásemos pues un conocimiento a lo mejor más prudencial, más moral. No lo sé, yo no veo tanto la utopía tecnocientífica como la solución a todo. Lola, Manolo, tengo 30 segundos cada uno. Sí, para mí es fascinante este tema. Yo creo que estamos en un salto de era tecnológica clarísimo y que la evolución tecnológica va tan rápida que nuestra capacidad para regularla va mucho más lenta, ¿no? Esto que nos están explicando, lo único que sabemos es por lo que está publicando el periodismo norteamericano. Por lo que ellos explican vendría a ser como lo del chat GPT, pero no en materia de lenguaje, sino una especie de chat GPT infalible en matemáticas, capaz de aprender y de comprender los procesos matemáticos, ¿no? Y eso pues con un potencial casi infinito. Son tecnologías que van a marcar nuestras vidas, nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones laborales, las políticas, recordemos lo de Cambridge Analytica en su día, y que no hay una regulación ahora mismo sobre eso. O sea, todo el bando que ha ganado quiere ir muy rápido. ¿Y por qué quiere ir rápido? Pues porque quiere saltarse la regulación. Claro. Yo comparto absolutamente la necesidad de regulación y también estoy seguro que va a ser más potente el cambio que Internet todavía, que ha transformado nuestras vidas por completo. Creo que esto va a transformar más. Y yo creo que hay que reflexionar. Entrevistabas al juez, al ex juez Torres, sí, que decía que hay sitios donde las sentencias se ponen por la inteligencia artificial. Mira que hay algún juez que si me tocase a mí ponerle sentencia me echaría a temblar, pero aún así creo que lo preferiría a la inteligencia artificial, ¿no? Porque al final esa inteligencia es, de momento, depende mucho pues eso, de los algoritmos que le meten, con que hay sesgos claros, como también reconocía el juez, ¿no? O sea que regulación y reflexión yo creo que sí. Ahora no soy capaz de imaginarlo, mi inteligencia no llega a artificial. Mira, a pesar de que tú eres un tío muy inteligente, puede que no sepas que este domingo terminan las elecciones municipales, las que se celebraron hace 6 meses, pues terminan este domingo. Medio año después de aquel domingo de mayo, con la mayoría de los ayuntamientos ya constituidos, ya operando, hay todavía medio centenar de municipios en España que siguen a día de hoy sin alcalde. Son pueblos pequeños en los que no hubo candidaturas en las elecciones de mayo o hubo algún tipo de irregularidad por la cual no se pudo votar. Pues para esos municipios el gobierno convocó elecciones locales parciales que se van a celebrar este domingo. Lo que quiere decir que dentro de 3 días habrá unos 8.000 españoles acudiendo a las urnas para elegir a su alcalde. La periodista de la SER, Mariola Sarrió, ha visitado uno de estos pueblos, Cabezuela, en Segovia, y ha hablado con los vecinos y con los, ahora sí, candidatos a la alcaldía.
Con Pedro Sánchez ya investido como presidente del Gobierno y el Consejo de Ministros recién estrenado, hay ciudadanos que deben todavía acudir a votar. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se convocan elecciones locales parciales. Tiene como misión organizar la culminación del proceso electoral de municipales celebradas el pasado mes de mayo. Casi medio centenar de pueblos en España están llamados a las urnas este domingo. No se sorprendan ustedes, es una cuestión que viene recogida así en la ley electoral y donde en aquellos municipios donde no se presentaron candidaturas en las pasadas elecciones. Isabel Rodríguez, la ex portavoz del Gobierno, explicó que era un trámite habitual para estos casos cuando no hay candidato, algo que ha pasado por primera vez en Cabezuela, un pueblo de la provincia de Segovia. Ha habido que hacer ahora las elecciones y parece ser que hay 2 candidaturas ahora que se presentan. Esperemos que salga la del pueblo, que es lo más normal. No se puede quedar este pueblo Cabezuela sin alcalde. Casi todos los vecinos, unos 700, daban por hecho que el Partido Popular iba a presentar un candidato o que incluso la alcaldesa en funciones, Ana Gudíez, del PSOE, repetiría en el cargo. El motivo de no presentarme de nuevo a la alcaldía de Cabezuela fue estrictamente personal, una decisión muy meditada. Pensaban que iba a seguir la misma que estaba y la gente estaba a gusto con ella. Al final siempre uno piensa, ¿cómo no va a seguir otros 4 años? Uno siempre acaba quemado de tantos años, ¿no? A menos de una semana, para que vayan a votar, los vecinos de Cabezuela se reúnen en el salón de actos del pueblo. Hola, perdonad, ¿vais vosotras al acto de ahora? Sí. Cogen asiento. El salón de actos se llena. Esperan expectantes a que empiece el acto. Gracias a todos por venir. No parecen preocupados, más bien tranquilos, y miran con atención hacia el escenario. Cristina, que está en el grupo de danzas, una entusiasta de Cabezuela, Pinita del grupo de teatro y muy buena persona. Tranquilos, quizá, por saber que esta vez sí habrá candidatos a la alcaldía, una que es del pueblo. Los que tenemos cierto aprecio al pueblo, los que hemos nacido aquí, tenemos aquí nuestros amigos, nos gusta vivir en el pueblo. Hemos visto que llegaba la hora de celebrarse elecciones y había que hacer algo. Nos pusimos un grupo de personas en marcha y formamos una agrupación de electores. Y otra que es forastera. Somos un partido sólido, no somos una mera agrupación de electores que no sabemos a dónde van a gastar e invertir su dinero. Florentino Descalzo lidera la candidatura del pueblo. El principal objetivo es que el pueblo esté en manos de gente del pueblo, que es quien conoce sus necesidades. Y David Fernández, la de un partido llamado Progreso de Ciudades. La candidatura la forman desde empresarios a amas de casa. Tenemos la mejor propuesta para que los municipios de la España vaciada progresen. En la agrupación de electores de Cabezuela pensaron que serían la única lista para las elecciones. Para nosotros fue una sorpresa cuando acudimos a la Junta Electoral a presentar nuestra candidatura, que había otra, no la conoce nadie del pueblo. Sí, nosotros somos de allí, tenemos familia allí. Algunos vecinos del pueblo no lo ven así. Se ha presentado otra candidatura, por ahí forastera, que no sabemos de dónde es, ni conocemos a nadie. Es una cosa tan rara que nadie sabe de dónde han venido. A mí me han dicho que es de fuera, que no es del pueblo, que si es de León o de Burgos, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero claro, siempre se tira para los del pueblo. Gane quien gane el domingo, Cabezuela y medio centenar de municipios ponen fin, ahora sí, al carrusel de elecciones. Gracias, Mariola Sarrió. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Recuerdo de Assange. En el diario El País de hoy, en papel, ha aparecido un anuncio a toda página con la silueta de Julian Assange que dice: defender a Assange hoy es defender nuestro derecho a ser informados mañana. Se incluye una serie de medios de comunicación de referencia de todo el mundo, como el New York Times, Le Monde, El Guardian, etc., además del propio El País. Todos esos medios publicaron artículos basándose en documentos clasificados que reveló Wikileaks, del que Assange fue fundador, y se denuncia que Assange es el primer editor procesado en virtud de una ley de espionaje estadounidense. Está bien que la ONG Reporteros Sin Fronteras haya tomado la causa de Assange, que se pudre en una cárcel de máxima seguridad del Reino Unido y que será extraditado a Estados Unidos y condenado a muchos años de cárcel si alguien no lo remedia. Su precedente podría ser aplicado a cualquier medio de comunicación, grande o pequeño, que publique historias basadas en noticias filtradas a periodistas, editores o fuentes de información en cualquier parte del mundo. Prohibido husmear bajo las alfombras del poder.
Assange no es un hacker, no accedió ilegalmente a ningún sistema. Publicó documentos que han permitido conocer asuntos que se consideraban secretos, pero que nunca debieron serlo y que afectaban a las libertades ciudadanas. No se puede mirar permanentemente hacia otro lado, bien por la iniciativa de Reporteros Sin Fronteras. Punto y 25. Manu Carreño, muy buenas noches. Aimar Bretos, ¿cómo estás? Pensé que estarías por aquí. Estoy llegando. Hoy estoy en mi tierra, hoy estoy en Radio San Sebastián. Hoy hemos entregado aquí los premios Excelencia de Radio San Sebastián. No paras, te lo digo de verdad, no paras. ¿Qué premio quieres que te dé yo mañana? No, yo no lo necesito. Yo te lo doy a ti, no te preocupes. ¿Y mañana estás aquí? Sí, mañana. Mañana estoy en Toledo, por cierto. Déjame que recuerde a los oyentes de Ser Toledo que mañana estamos allí. Edición especial desde las Cortes de Castilla-La Mancha. Qué bien, buen sitio. Ahí estuve yo hace 3 semanitas. Me la pones votando. Volviendo a ver la catedral, que es una cosa... Una preciosidad. Pensé que en las Cortes. No, iré con Aimar a las Cortes. Yo mañana te lo cuento. Vale, perfecto. Pues nada, empezamos el larguero que tenemos, ya vuelve la Liga, tenemos a Javier Aguirre, el entrenador del Mallorca que se enfrenta al Atlético de Madrid, y hablaremos también de la visita de Albert Luque de la Federación, a ver cómo ha ido la lesión de Gavi, ya está hablando con él allí, ahora contamos. Y Sanedrín con alguna sorpresa más que tenemos preparada. Vamos, ahora te escuchamos. Venga, adiós. Manuel Rico, Diego Garrocho, Lola García, un abrazo a los tres. Buenas noches. Hasta mañana, descansen, adiós. Hora 25, con Aimar Bretos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.